cómo nos fastidia el estudio de los sistemas dinámicos en el dominio de la frecuencia. En nuestra opinión está muy limitado y existen tantísimos criterios de estabilidad que es algo complicado aprenderlos todos. ¿Y eso qué? No explican diagramas de Bode, fundamentales en el control. A ver. Afirmar que algo es fundamental es una conclusión muy cerrada. Si eso fuera cierto, Alexander Mikhailovich Lyapunov no hubiera desarrollado su teoría de estabilidad en 1892, casi 40 años antes de que se inventaran los gráficos de Bode. Pero bueno, es inútil discutir con este tipo de gente, es como hablarle a la pared, solo que más aburrido. Para crear un gráfico de Bode se parte de una función de transferencia que es descrita de forma compleja, es decir, la variable S es transformada en un número complejo y luego se estudia como si fuera un vector, que en el mundo del análisis de señales se le conoce como fasor. Pero eso ya es piña de otro taco, porque aquí estudiamos solo la dinámica de los sistemas, no cómo se procesan sus señales. Entonces, este vector o fasor pueden descomponerse en dos magnitudes con un significado físico distinto, pero basta de ecuaciones y vamos a revisar el comportamiento de cada término. Otra vez utilizaremos MATLAB y nos apoyaremos del archivo que desarrollamos en la clase respuesta de un sistema. Si no lo tienes, puedes descargarlo en la sección recursos. De igual forma, si no entiendes muy bien MATLAB, te recomendamos que visites nuestro taller sobre métodos numéricos, donde te enseñamos muchas cosas sobre el lenguaje y sus aplicaciones con algoritmos muy sencillos. Terminando este comercial, vamos a crear un archivo vacío que puedes nombrar y guardar donde tú quieras. Y para no escribir tanto, copiemos y peguemos la primera parte del archivo que mencionamos hace unos instantes. En cada parámetro físico agregaremos los valores que utilizamos en la clase anterior, además que a las condiciones iniciales les cambiaremos el nombre agregando un guión bajo seguido de una letra U. Esta última parte es opcional, tú puedes llamar a las variables como más te convenga. Para nosotros representa a las condiciones iniciales cuando existe una entrada U en el sistema. Por otro lado, en las variables simbólicas agregaremos a una entrada U de t y su transformada de Laplace será representada con una letra U mayúscula. Más adelante verás cómo utilizaremos esta variable. Mientras tanto, definamos las ecuaciones diferenciales de posición y velocidad de nuestro sistema. En estas ecuaciones vamos a considerar que existe una entrada U de t que no conocemos porque calcularemos la función de transferencia. También, para términos comparativos, vamos a crear las mismas ecuaciones diferenciales, pero incluyendo una entrada que sea igual a una función senoidal. Esto significa que existirá una fuerza armónica que afectará al sistema masa-resorte amortiguador y vamos a ver qué pasa con él. Estas dos líneas de código, aunque son opcionales, también serán de gran utilidad más adelante. Por si acaso estás siguiendo nuestro código en este mismo instante, vamos a calcular la transformada de Laplace de las ecuaciones diferenciales que acabamos de mencionar. El código para esto es exactamente el mismo que vimos en la clase sobre la respuesta de un sistema. Primero se calcula la transformada de Laplace con la función nativa de MATLAB, pero notarás que existen términos que no fueron transformados, entonces deben ser sustituidos por algunas de las variables simbólicas y condiciones iniciales que definimos algunas líneas atrás. Esto nos deja con algunas variables x mayúscula que representan la transformada de Laplace de la variable x de t. Entonces se debe indicar a MATLAB que resuelva la ecuación en función de x de s, lo que hace que ésta se encuentre del lado izquierdo y el resto de términos del lado derecho. Todo esto también se hace para la transformada de Laplace de la ecuación de velocidad, que lógicamente nos llevará a resultados distintos pero válidos. ¿Y qué crees? Ese procedimiento también se utiliza para calcular las funciones de transferencia, pero se deben hacer dos cosas un poquito diferentes. La primera es calcular la transformada de Laplace de las ecuaciones diferenciales que tienen a la entrada de forma generalizada, y cuando se reemplazan términos se debe incluir a la transformada de la función U de t, ya que MATLAB no puede transformarla directamente debido a que no conoce su valor. El resto del procedimiento y código es el mismo, solo que al final, como buscamos la relación entre la entrada y la salida, se puede dividir el resultado entre la variable simbólica U mayúscula, porque todo esto resuelve la ecuación en función de x de s, quien solo necesitaría dividirse entre la transformada U de s, y así de fácil se obtiene una función de transferencia, que esto mismo se repite para la función de transferencia de la velocidad de la masa. Ahora es posible encontrar la solución de las ecuaciones diferenciales y la función de transferencia en el dominio del tiempo. Estas últimas líneas de código son opcionales, y otra cosa que también es opcional es el código para graficar lo que acabamos de obtener. Aquí depende enteramente de ti la forma en la que quieras tus gráficos.
gráficas. Nosotros te compartimos nuestro código, que es el mismo que puedes descargar en la sección recursos. A nosotros nos interesa que estas gráficas sean una comparación entre la entrada y la salida en el dominio del tiempo. Entonces vamos a incluir esas variables en la función plot, y si ejecutamos todo el código que tenemos hasta ahora, MATLAB realizará el cálculo hasta mostrarnos el gráfico donde vemos el comportamiento de la posición y velocidad de la masa en comparación con la entrada senoidal del sistema. Observa que entre la entrada del sistema, que es la función senoidal, y la salida del mismo, que son la posición y velocidad, existe una separación o desfase. Esto en el mundo real significa que la señal de entrada afecta al sistema dinámico, pero este reacciona con un retraso determinado. Es decir, si se aplica una fuerza en cierto instante de tiempo, esta se verá reflejada en la posición y velocidad unos segundos después. Y además, la magnitud de la entrada no es la misma que la magnitud de la posición y velocidad, ya que estas van incrementando porque acumulan energía que no logran disipar al instante por el mismo retraso que acabamos de mencionar. Esta explicación es meramente intuitiva y se hace con las soluciones de las ecuaciones diferenciales, no con la función de transferencia, pero eso no le resta valor, ya que como lo dijimos la clase anterior, la función de transferencia, al ser estudiada como un número complejo, tiene dos magnitudes físicas muy interesantes. Así que tomemos las funciones de transferencia que se calcularon algunas líneas atrás y reemplacemos la variable s por el producto entre la frecuencia natural y el número imaginario y minúscula. Por defecto, si esta variable no ha sido usada, MATLAB la considera como la unidad imaginaria, así que no te preocupes por declararla previo a estas líneas de código. Lo único que sí debes declarar es la variable que representa a la frecuencia natural. Esta debe ser una variable simbólica. Además, en este punto no te preocupes si obtienes una fracción con uno o más números imaginarios, ya que el objetivo es evaluar el fasor con diferentes valores de omega y así graficar la cantidad de potencia raíz y el ángulo del fasor. Para el primer término, crearemos una nueva variable abreviada como CPR. En esta almacenaremos este valor, pero para calcularlo, primero debemos obtener la norma del fasor, lo cual se obtiene fácilmente con la función nativa norm. Como lo dijimos antes, no te preocupes si tu función no está separada en una parte real y otra imaginaria, porque al evaluar la variable numéricamente, el exponente cuadrático simplificará los términos imaginarios de forma automática. Luego de calcular la norma del número imaginario, se calcula el logaritmo natural o neperiano con la función log. Sí, MATLAB utiliza este nombre para calcular ese tipo de logaritmo, porque el logaritmo de base 10 se calcula con la función log 10. Y con esto tendríamos la cantidad de potencia raíz medida en nepers. Lo que nos falta es calcular el ángulo de inclinación del fasor. Esto es muy fácil, ya que solo debemos separar la parte real de la parte imaginaria de la variable que definimos algunas líneas atrás. Esto se hace con las funciones imag y real, y lo volvemos a repetir. No te preocupes si la función no te devuelve el resultado que tú esperas. Eso ocurrirá hasta que evaluemos a las variables numéricamente. Además, recuerda que el ángulo de inclinación se calcula con la función arco tangente y cada fasor tiene su propio valor. Entonces, ya tenemos las variables expresadas con términos simbólicos. Ahora sí podemos evaluarlas numéricamente cambiando los valores de la frecuencia natural. Estos se definen en una variable que nosotros decidimos nombrar W o W, no importa cómo la llames, cuyos valores comienzan en 0 hasta 5 con un tamaño de paso uniforme de 0.01 unidades. Puedes llegar hasta 10, 100, 1000, lo que tú necesites para visualizar tu gráfica. Y ahora sí ya podemos crear estas gráficas. En nuestro caso decidimos mostrar la cantidad de potencia raíz y el ángulo de desfase en una sola columna dentro de la gráfica. Claro que una columna será para la posición de la masa y la otra para la velocidad. No te preocupes si no alcanzas a copiar este pedazo de código, ya que puedes descargarlo. Y si no entiendes cómo graficar funciones en MATLAB, puedes revisar nuestro taller sobre métodos numéricos. Al ejecutar este pedazo de código se generarán las gráficas de nuestros fasores, donde podemos notar que la cantidad de potencia raíz tiene un pico cuando la frecuencia natural es un poco mayor a 1 radian sobre segundo. ¿Pero qué significa que la frecuencia incremente? Observa este ejemplo que puedes consultar en la dirección que ves en pantalla. Aunque la gráfica no lo muestra, si la frecuencia natural del sistema incrementa gradualmente debido a la entrada del mismo, el movimiento de la masa incrementará, pero llegará un momento en que la frecuencia
frecuencia será tan grande que en vez de que la masa llegue más lejos, comenzará a oscilar muy cerca de un punto de equilibrio, y en cada incremento de la frecuencia natural, la masa oscilará más cerca de este punto, porque no podrá llegar más lejos. Si esto no queda muy claro, inténtalo tú mismo. Toma una pelota y déjala caer desde lo alto. Notarás que al inicio puede tomarle varios segundos en completar un ciclo de subir y bajar, pero conforme pierde energía, completa un ciclo de subir y bajar en menos tiempo, ya que no llega más lejos. Esto significa que su frecuencia natural puede estar incrementando, y se nota más cuando ya está en las últimas etapas de la caída, porque no llega tan alto, pero rebota varias veces en la superficie en menos tiempo comparado con la caída inicial. Por lo tanto, rebota más frecuentemente, es decir, su frecuencia natural es mayor. Comparándolo con el gráfico, cuando la frecuencia es nula, o sea, el sistema está en reposo y es perturbado, la posición de la masa será ligeramente más grande en amplitud que la fuerza de entrada, pero ambas señales estarán sincronizadas, es decir, no existirá un desfase entre ellas. Sin embargo, cuando alcanzan un valor cercano a este, la entrada y salida tendrán las mismas amplitudes, pero estarán desfasadas aproximadamente unos 60 grados. Es decir, la salida actuará primero y sus efectos se verán reflejados en el sistema unos instantes después. ¿Cómo se sabe eso? Porque el signo lo indica. Recuerda que usamos logaritmos para operar nuestros fasores. Como la función de transferencia es una división y está operada por un logaritmo, podemos separarla como una resta. Cuando este término tiene un valor más grande, se obtiene un resultado numérico negativo. Eso significa que si la cantidad de potencia raíz es negativa, la magnitud de la fuerza de entrada es más grande que la salida. Cuando el desfase es negativo, significa que primero aparece la entrada o perturbación y el sistema tarda un tiempo en responder ante ella. Esto se explicó intuitivamente desde la clase anterior y hace unos instantes en esta misma clase, solo que ahora nos gustaría pensar que ya tienes una visión holística de cómo interpretar todo lo que hemos hecho hasta ahora. Y nos gustaría agregar una cosa más. De acuerdo con las normas IEC e ISO, la cantidad de potencia raíz y el desfase comúnmente se miden en decibeles y grados sexagesimales, o sea, los grados que siempre utilizas, que van de 0 a 360. Así que de tarea, calcula y grafica estas mismas magnitudes, pero en decibeles y en grados sexagesimales. Verás que es algo bastante sencillo si prestaste atención desde la clase anterior. Y eso es todo lo que tiene que ver con gráficos de Bode, que sí, es algo complicado y extenso, pero se utiliza mucho en el diseño de circuitos y procesamiento de señales. También es útil para estudiar la estabilidad de sistemas cuando son afectados por señales de control, pero tienen muchas limitaciones, y como lo hemos dicho ya muchas veces, a nosotros no nos gusta ese tipo de análisis. En fin, con esto ya sabemos qué pasa si variamos la frecuencia natural, pero ahora pregúntate, ¿cómo logramos que la frecuencia natural varíe? Eso es algo que aprenderemos en la siguiente lección, así que si tienes alguna duda, por favor contáctanos a través de la plataforma, en redes sociales o en la dirección que ves en pantalla. Mientras tanto, continúa estudiando y nos vemos en la siguiente lección.